Lo que pasó esa noche es de las cosas que la gente piensa que no pasan de verdad. Pero sucedió y sé que pasó, porque estuve allí. Esta es mi confesión sobre lo que tal vez sucederá en unos días, tal vez el viernes 13. Toda mi vida fui diferente. Claro, tengo talento, sé que lo tengo. Tengo un buen trabajo, un lindo auto, una gran familia. Y supongo lo que tengo también es el deseo de matar. Es algo que siempre quise hacer. Y esta es mi oportunidad. Es momento de irme. Pero antes de hacerlo, me llevaré gente conmigo. Feliz viernes 13. En 1990, Panhandle era un pueblo típico de Texas, a 30 minutos de Amarillo. Es principalmente una comunidad granjera. Era la capital del condado de Carson. Tenía 2,000 habitantes. Éramos personas muy cristianas y conservadoras. Era un lugar tranquilo. Nada pasa en ese lugar. Tiene una avenida, solo la plaza del pueblo y unas pocas tiendas alrededor, y eso era todo. Esta es una foto mía de cuando era director de la escuela de Panhandle. La escuela tenía solo 250 chicos. En la secundaria era lavaplatos en una de las cantinas del pueblo, que era conocida por sus tartas. Había otros a quienes conocía desde el jardín de infantes. Nos aburríamos mucho. Nos subíamos al auto, íbamos al centro por la calle principal y solíamos ir a beber cerveza al campo. Soy Tom Terry. Soy el alguacil del condado de Carson, Texas. No teníamos telefonista después de medianoche, pero si llamaban al departamento de policía, la radio sonaba en mi casa. Esa noche, 13 de julio de 1990, yo tenía 2 hijos que tenían menos de 5 años. Habíamos planeado ir al rancho al día siguiente a cabalgar. Estábamos por ir a dormir, como cualquier persona. Y justo antes de ir a la cama, escucho la radio. La radio de la estación decía algo sobre un ataque que había sucedido. Ese viernes por la noche, todos se preparaban para dormir. Jimmy Britten, de 41 años, llegaba a casa después de haber estado con sus amigos. Alguien golpea su puerta. Por lo general, a la noche nadie va a golpear tu puerta. Así que fue algo inesperado. Entonces Jimmy miró hacia afuera. Obviamente estaba oscuro. Solo había un farol en la esquina. Jimmy vio a un adolescente que pedía usar el teléfono por un accidente de auto. Jimmy Brennan abrió la puerta con ganas de ayudar.
Jimmy quedó en una emboscada. Empezó a luchar con alguien que tenía un cuchillo. Recibió cortes en el pecho y el torso y el abdomen varias veces. Durante los 15 minutos siguientes, Jimmy peleó por su vida. Peleó con todas sus fuerzas por el cuchillo. Y cuando Jimmy pensó que perdería la batalla, el chico empezó a vomitar en abundancia. Jimmy pudo empujarlo hacia afuera, cerrar la puerta y luego ponerle la llave. Perdía sangre, pero no quería quitarle los ojos de encima al adolescente. Jimmy vio que el muchacho iba a un lado y a otro, fuera de la casa. Pensó, hey, está planeando algo y podría atacarme una vez más. Fue cuando se dio cuenta de que había otra entrada. Y lo preocupó que entrara por la puerta trasera. Llegó a la puerta trasera y la aseguró. Finalmente logró hacer una llamada a la policía. 911, ¿cuál es su emergencia? Y cuando volvió a mirar, después de la llamada, de repente ya no estaba allí. Había desaparecido por completo. La víctima era Jimmy Britton. Éramos amigos. Era inspector en la oficina de agricultura. Siempre tenía el pasto cortado, cuidaba bien de sus perros, estaba siempre en la iglesia. Era esa persona que todos quieren. Escuché en la radio que el servicio de emergencias lo estaba tratando por cortes en su torso. Había perdido mucha sangre. Claramente era una situación crítica. Jimmy brindó a los oficiales la descripción del vehículo y dijo que el sospechoso tal vez estaba volviendo hacia Panhandle. Yo quería atrapar al tipo, así que me vestí tan rápido como pude intentando no despertar a los niños. Salí de la casa, me metí en el auto y me fui. Estoy conduciendo a 110 y pienso, vamos tan deprisa, tenemos que llegar. Es una inyección de adrenalina. Conduje 12 kilómetros hacia el sur, hasta la intersección de la 293. Luego hasta la calle Market 294, porque estaba seguro de que pasaría por allí. Así que estacioné a un lado, apagué mis luces y no me moví, pensando que si pasaba un vehículo por allí estaba dispuesto a detenerlo. Si no frenaba, dispararía a sus neumáticos. Si eso no funcionaba, lo chocaría con mi camioneta. Estaba dispuesto a detenerlo y a capturarlo. Cuando estás allí en la oscuridad, solo el peor miedo es no saber a quién estás buscando, y lo mejor es estar preparado porque tu vida puede estar en riesgo. Estaba intranquilo, es aterrador. Pero el auto que esperaba nunca pasó por allí. No sabíamos dónde estaba. Y encontrarlo fue como buscar una aguja en un pajar. Unas pocas horas antes, unos amigos míos estaban en el lago McClellan por un cumpleaños. Estaban bebiendo alcohol. Había fogones, música, baile, risas. Eran muchos adolescentes divirtiéndose. No tenían idea de que había un asesino entre ellos. Era como un depredador espiando a su presa. No tenían idea de lo que estaba pasando. Eran el blanco perfecto.
Era aterrador saber que no podíamos avisar a la gente de Panhandle qué estaba pasando. No había forma de hacerles saber que había un asesino suelto. Estamos en mitad de la noche. Todos están durmiendo. Están en casa y no tienen noción de qué está sucediendo. Sus puertas están sin llave, sus ventanas abiertas. Y no están al tanto del peligro. Cuando llegaron los oficiales, vieron que Jimmy Britton estaba sangrando. Tenía múltiples cortes en su torso. Aunque tenía muchas heridas, estaba consciente. Jimmy Britton les dijo que había reconocido a su atacante. Era el exnovio de su hijastra. Su nombre era Kenneth Glenn Milner, pero todos le decían Glenn. Jimmy pensó que Glenn Milner no era bueno. No lo quería cerca de su hijastra. Jimmy les prohibió tener una relación porque Glenn había tenido varios choques con la policía de Panhandle. Tanto la escuela como la policía estaban preocupados porque pudiera herir o matar a alguien. Hace unos 2 años, trepó a la torre de agua del parque del pueblo y amenazó con saltar porque su novia había roto con él. Los oficiales de policía pudieron convencerlo de bajar. No mucho tiempo después de este incidente, condujo al cañón de Palo Duro y se arrojó por un acantilado en otro intento por cometer suicidio. Hay un abismo de 180 metros y una pendiente de aproximadamente 10 o 20%, y sobrevivió a eso. Luego de esto, fue internado en un hospital psiquiátrico. Estuvo allí durante un tiempo y aprendió el rol. Supongo que los médicos querían que actuara. Pero luego, una vez que salió, es que llegamos al 13 de julio. Atacó a Jimmy Britton. Y bueno, hay que detener a este muchacho antes de que lastime o mate a otra persona. Sabíamos dónde vivía. Así que fuimos a su casa a buscarlo. Los padres no sabían dónde estaba. Uno podía pensar que no decían la verdad. Por lo tanto, era posible que estuviera escondiéndose allí. Todos empuñaron sus armas. Muchos oficiales de policía son valientes y el valor es importante, aunque no significa que no estén asustados. Entraron a su habitación. Cualquier cosa que se moviera allí le habría disparado unas 6 veces. Las paredes estaban pintadas de negro. Y uno esperaría ver cosas como pósters de bandas de rock o de una conejita de Playboy. Pero él tenía pósters de películas macabras. Eran grotescos, sangrientos y desagradables. Además, vimos un montón de máscaras escalofriantes. No eran 2 o 3, hablo de 12 o 15. Una de ellas estaba modificada para mostrar que las facciones habían explotado. Bajé la mirada y noté algo que parecía un cadáver acostado en el suelo. Lo que vimos era un cadáver falso.
Es algo que te sobresalta. Esto me dice que él es aterrador, que sus intenciones no son sanas y que tiene un distorsionado sentido de la realidad. Encontramos algo más perturbador aún. Una lista manuscrita de gente a quien quería matar. Esa lista tenía nombres de estudiantes, tenía adultos. No iba detrás solo de Jimmy Britton, era solo un punto de partida. Teníamos que atraparlo antes de que case a más nombres de esa lista. Frankie García tenía 17 años. Estaba por empezar su último año. Él era muy dulce. Esa noche, Frankie condujo hacia un viejo granero en el campo, al que llamábamos la Casa Embrujada. Era un sitio lúgubre. Estaba abandonado, vacío. No tenía electricidad. Frankie llegó a ese granero sin saber qué es lo que iba a suceder. Que estaba con un asesino. Mike estaba quitando los dientes del cráneo. Lo que tengo también es el deseo de matar. Sé que está mal. No tengo problemas para distinguir el bien del mal. Es que no me importa. Después del ataque a Jimmy Britton, esperábamos que las cosas se calmaran, pero en realidad era solo el comienzo. Esta venganza, esta masacre a sangre fría, estaba preparada para mucha gente. Los padres de Glenn dijeron a los oficiales que su hijo y Craig Shackelford eran buenos amigos. Cuando la policía llegó a la casa de Craig Shackelford, notaron que estaba alterado, estaba algo nervioso. Dijo algo como que Glenn no era el mismo cuando hablaron por última vez. Su voz sonaba distinto y que actuaba como si algo se hubiera soltado. Craig dijo a los oficiales, tengo algo que tienen que ver. Y va a una mesa auxiliar, despliega una nota manuscrita a Craig de Glenn Milner. La nota decía, no hagas preguntas, sigue las instrucciones. Instrucciones crípticas para ir a lugares en el campo y buscar una caja bajo los durmientes de las vías. Abre la caja y sigue las instrucciones. Este chico jugaba un juego retorcido. Y yo pensaba, ¿qué demonios pasará ahora? El puente en el que Glenn dijo que estaba la caja estaba sobre una carretera de tierra a unos 6 kilómetros al noroeste de Panhandle, en el campo. Acercar la 221. En medio de la noche, cuando no sabías qué podías encontrarte, este lugar podría ser escalofriante. Buscamos en todos lados bajo la carretera. Escondida vimos una caja verde de municiones. Era arriesgado abrir la caja. Muy aterrador. ¿Va a volar en cuanto abra la tapa? ¿Es acaso una trampa? Y no hay tiempo para que venga un escuadrón de explosivos a chequearla. Así que uno hace lo que tiene que hacer, abrir la caja. Estábamos muertos de miedo. No era una trampa. Dentro de la caja encontramos 3 notas manuscritas y una cinta. Por el tono de las cartas, veíamos que Glenn no esperaba sobrevivir esa noche y que
De alguna forma, era una despedida. Jimmy Britten estaba en el hospital. Glenn Milner lo envió allí. Y supongo que estarán pensando, ¿qué diablos pasará ahora? Las cartas estaban dirigidas a gente específica. Craig, los padres de Milner y Kenya, una becaria en una señal de TV de amarillo. Esta es una foto mía en la noche que me gradué de la secundaria en 1988. Fue durante esa época que salí con Glenn Milner. Estuvimos saliendo desde mayo hasta tal vez fines de julio. Pasábamos mucho tiempo en el parque hablando sobre el futuro y de lo que queríamos hacer. Él era divertido, lindo y bueno. Siempre me llamaba princesa, pero le dio un beso a otra chica y eso no me gustó para nada. En 1990 yo estaba muy ocupada con la universidad. Quería llegar a ser una reportera en una de las filiales de Nueva York o de Washington. Ese era mi sueño. Hablamos por teléfono una vez por semana y luego pasó a ser una vez por mes y luego cada 2 meses. La policía me dijo que había una nota que Glenn había escrito para mí con una cinta. La nota decía: siento mucho haber hecho esto. Lo positivo es que esta es la historia de la década para ti, princesa. Mamá, papá, siento haber terminado así. No es su culpa, no hay nada que lo pronosticara. Está aquí, es psicológico y está aquí. Siempre quise ser mejor que algo o que alguien. Y es mi oportunidad. Kenneth Glenn Milner era alumno en mi secundaria. Tenía buenas calificaciones, se vestía bien y se comportaba bien. Todo sobre Glenn nos hacía pensar que tendría éxito. Teníamos unas pocas clases juntos durante mi primer y segundo año, que era su anteúltimo y último año. Glenn era encantador, no era feo, tenía lindo cabello. Y en los 80 nos hacíamos raya al medio y lo peinábamos hacia atrás. Él lo hizo también. Ese no es para nada el verdadero yo. En esto les mostraré mi lado oscuro. En clase de teatro, con un busto de poliestireno, hizo el personaje de Hellraiser con sus alfileres en la cabeza. Él era muy talentoso con el maquillaje, las máscaras y todo lo que está detrás de escena en la realización de una película. Glenn definitivamente tenía afición por las películas de terror, esa deliciosa sensación de estar asustado. Idolatraba a Ted Bundy, Manson, Jack el Destripador. ¿Qué es lo que haré? Será algo muy brutal y muy sangriento y sádico. Pero llamaré la atención. Ya no quiero seguir más con esta vida. Estoy listo para pasar a la próxima, para cruzar y traspasar la puerta. No hay nada aquí que yo pueda querer. Y lo siento por las víctimas. Me llevaré a unos pocos. Excepto a unos pocos, ustedes sabrán quiénes. Será un gran placer destruir por completo la faz de la Tierra. Me aburre todo lo que hago. Este mundo depende mucho del dinero. El dinero tiene un papel fundamental en esto. El mundo entero está basado en dinero. Todo lo que tienen está basado en dinero. No me gusta eso. No soy materialista. Tengo muchas posesiones, pero no soy materialista. No soy espiritual, exactamente espiritual. Es difícil de explicar. Soy de los que creen en lo paranormal, supranatural. Por lo que veo, nunca se cierren a lo que no entienden. Hay tantas cosas que no entendemos. Somos una comunidad muy cristiana, conservadora. Y en los 80 había un terror por lo satánico. Se llegó a saber que él tenía actividades
y creencias satánicas. Él estaba leyendo el Necromicon, que da rituales para hacer lo posible para acercarse a Satán. Escuché que estaba bebiendo sangre de gato. De verdad creía que podía ser el hijo de Satán y que podía estar cerca de él con el nombre Daemon. Yo lo elegí. Es sinónimo de destrucción, muerte, odio. Encaja conmigo más que nada, con el lado oscuro que muchos no han visto. Sé que solía hacerse llamar Damien, pero nunca mostró ese costado conmigo. Así que no le tenía miedo, pero quizás sí debía asustarme. Glenn se había guionado una película de terror en la que él era el protagonista y nosotros sus juguetes. Parecía que Milner no tenía nada que perder, que sentía que no iba a sobrevivir hoy y que no tenía miedo a morir, y que iba a hacer todo lo posible por hacer daño a la gente de esa lista. Nos quedábamos sin tiempo. Chequeamos que todos en esa lista estuvieran bien. Pero como nadie tenía un teléfono en el bolsillo, había que ir a golpear puertas y hablar con ellos frente a frente. Había estudiantes de secundaria a los que Glenn no consideraba sus amigos o que sentía que lo habían herido de alguna manera. Bueno, a esa altura ya era después de medianoche y los investigadores ven que hubo una fiesta en el lago McClellan. Glenn apareció en la fiesta. Es aterrador imaginarlo. Esos chicos están todos juntos, bebiendo cerveza, pasándola bien en un fogón. No tienen idea de que hay un asesino buscando a su próxima víctima. Y son blancos perfectos. Los estudiantes dijeron que habían visto a Miller en el lago McClellan, pero deambulaba solo con las manos en los bolsillos. No habló demasiado con nadie. Alguien lo vio ingerir unas píldoras. Glenn estaba silencioso, observando a todos, mirando aquí y allá. Bebió unos tragos. Y luego empezó a tener una descompostura del estómago. Y acto seguido se fue. Al principio, eso fue un alivio. Podría haber hecho mucho daño. Pero luego pensamos, hey, esto no termina aquí. El chico que está obsesionado con matar gente está suelto. Mike estaba quitando los dientes del cráneo. El viernes 13 era un día normal. Bueno, trabajé, cené con mis hijos. Creo que comimos hot dogs. Recuerdo que llevé a mi hijo a su cama con sábanas de las tortugas ninjas. Y nos fuimos a dormir. La vida era linda. Estábamos en la cama, ya dormidos, cuando de repente sonó el timbre. Miré el reloj. Eran las 2:45 AM y pensé, por Dios, ¿quién llama a la puerta a esta hora? Cuando fui a la puerta, espié por la mirilla. Todo lo que vi fueron ojos amarillos y me estremeció. De inmediato pensé que mi cerebro me estaba jugando una mala pasada. No podían ser ojos amarillos. Volví a mirar y vi a Glenn parado allí. Sentí que había algo aquí atrás que me decía, esto no está bien. No lo dejes entrar. Me miró
Me dijo que tenía que entrar y hablar conmigo. Le dije, Glenn, no entrarás a mi casa. Podía verlo en sus ojos. No era el Glenn Miller que conocía. Esa noche, cuando lo miré, supe que estaba poseído. No veía sus manos. Le dije, Glenn, ¿qué tienes ahí escondido? La primera bala fue como si alguien me hubiera golpeado con el bate de béisbol en las tripas y pensé, ¿qué fue eso? ¿Qué pasó? El segundo disparo voló mi pierna, haciendo que me desplome. Y dije, no puede estar pasándome. Y mi foco cambió drásticamente. Empecé a preocuparme por Patty y mis hijos. Iba a matarlos a todos. Él ya había puesto su dedo en la herida, pero se caía su mano. Por lo que tomé su mano y apreté con él para tapar el agujero. Y le dije, cariño, te amo. Y tienes que saber que quiero que sigas adelante. No saldré vivo de esto. Encontré el número de teléfono de la estación de policía. Los llamé y les conté. Y todo el tiempo él me pedía, diles que fue Glenn Miller. La peor parte es que estás esperando a la ambulancia y no sabes dónde está él. Tal vez aún estaba afuera. Tal vez estaba volviendo. Esa llamada vino a través de la radio. Se reportan disparos. Escuché que en la recepción decían en voz alta, por todos los cielos, ha disparado otra vez. Pensé que había matado a una persona de la lista. No sabíamos dónde estaba ni hacia dónde iba. Y si eso no te estremece, no sé qué lo hará. A esta altura, en la búsqueda, había un grupo de autos policiales que iban aquí y allá en cada calle del pueblo, iluminando cada callejón, buscando en el parque. Y luego escuché en la radio que se había visto 985 en la principal y la número 8. a Glenn Miller estacionado frente al departamento de policía de Panhandle. Y el auto de Milner estaba estacionado hacia el cordón. Glenn Milner estaba dentro del auto. No vi que estuviera armado. Debí haberlo notado. Cuando salí del auto, recuerdo que Cooper Davidson me dijo, cuidado, podría dispararte. Sospechoso rodeado. Atención a todas las unidades. Mi dedo estaba en el gatillo. Sospechoso rodeado frente a la estación de policía. Estábamos listos. Glenn estaba sentado en su auto. Estaba estático en el asiento del conductor con una pistola apuntando a su mentón, inmóvil. Se había plantado justo frente al departamento de policía de Panhandle. Estaba listo para matarse y tener un final glorioso. Le decíamos, Glenn, baja el arma. Glenn, baja el arma, baja el arma. Y por alguna razón dijo, aquí estoy, ya me tienen. Atención todas las unidades. Sospechoso se ha entregado. No se resistió. Estaba como en blanco. No gritó, no pataleó, no alardeó con lo hecho. Glenn les dijo a los oficiales que no se había suicidado frente al ayuntamiento porque había olvidado las palabras del conjuro que debía decir antes de matarse, según lo indicaban sus creencias satánicas. Y que tenía miedo de matarse sin haber dicho esas palabras. Mike estaba quitando los dientes del cráneo. Cuando pudimos arrestar a Milner, todos respiramos con alivio. Pensamos, bien, nada más va a pasar. Y agradecí a Dios que todos estuvieran vivos.
Nadie había muerto. ¿Cómo podemos ayudar? ¿Cuál es su emergencia? En ese momento alguien llamó a la estación. El testigo describió un lugar conocido como Casa Embrujada y dijo que teníamos que ir cuanto antes. Está a la vista. Estamos sobrevolando el lugar. Estaba en los límites del pueblo. Nadie vivía allí. Estaba tapiado. Bueno, abandonado. Estaba en el aire, sobrevolando el noreste de Panhandle, para chequear la zona. ¿Qué han encontrado allí? En la radio, escuché a un oficial decir: localizamos a una persona fallecida en el granero sobre la carretera K. Atención, todas las unidades procedan con cautela. Entonces sobrevolé el área durante un rato. Observé el accionar de los oficiales. La víctima era Frankie García. Era conocido por ser el lugar oscuro y tenebroso, a donde los chicos iban cuando querían asustarse mutuamente. La casa embrujada era un granero destruido que no tenía electricidad. Muchos chicos iban allí a beber cerveza y a pasar el rato. Era horripilante. Cuando los oficiales entraron al granero, vieron el suelo de tierra. Y también encontraron un pentáculo dibujado en la tierra. Y en medio del pentáculo había sangre húmeda y un adolescente boca abajo. Había sido ejecutado. Era un ritual. Nosotros habíamos chequeado que todos en la lista estuvieran bien. Todos estaban bien, excepto Frankie García. Sus padres dijeron a la policía que habían visto a Frankie con un amigo de la escuela, Glenn Milner. Ok, Glenn, estamos grabando esto, ¿entiendes? El oficial entró a interrogarlo sobre la situación. Estaba muy calmo. Estaba orgulloso de lo que había conseguido. Glenn, ¿quieres hablarnos sobre lo que pasó esta noche? Cuéntanos tu lado de la historia. Era viernes 13. En su confesión, Glenn detalló todo lo sucedido. Glenn Milner dijo a los investigadores que había empezado su día en el granero. Dibujó el pentáculo, distribuyó las velas en algunas zonas y luego preparó el lugar para poder matarlo. Después de la escuela, Glenn Milner instó a Frankie a que subiera con él al auto y le dijo que irían a dar una vuelta, a beber cerveza y que eran amigos. Llevó a Frankie al granero. Desenfundó el arma e hizo que se arrodillara. Frankie rogó por su vida. Metió el arma en la boca de Frankie. Glenn Milner dijo que había matado a Frankie García porque en sus creencias se requería matar a alguien virgen antes de terminar con su propia vida. Pensaba que Frankie García era virgen y cumplía con los requisitos, además de ser un blanco fácil. Hoy es 17 de julio, martes, 1990. Estamos grabando el vehículo propiedad de Kenneth Glenn Milner. Glenn Milner intentó matar a Jimmy Britten porque lo enfurecía que Jimmy hubiera hecho todo lo posible por mantenerlo alejado de su relación con su hijastra. Lo que buscamos en el vehículo es cualquier objeto que tenga sangre
pelo o huellas de la víctima, Frankie García. La razón por la que disparó a Kenneth Williams fue porque lo había acusado de vender drogas en la escuela. El maletero tiene prendas de vestir, una máquina de escribir, una maleta y muchas latas de pintura. En el asiento trasero hay una pequeña radio y una maleta con prendas de vestir. En la ventana del asiento del acompañante hay un agujero producido por una bala. Esto es consistente con la declaración de Milner. Se acercó hasta dos mujeres que conocía. Les dijo que había disparado al director de la escuela y para probar que le había disparado, tiró contra la ventana del vehículo con la pistola Magnum 357 que tenía en su poder. En su confesión, Glenn Milner describió esos eventos con sumo detalle. Todo indicaba que había planeado cada cosa. Desde la ventana de la derecha, adelante, se ve la funda que contenía la pistola Magnum 357 y una pequeña botella de whisky. Todo coincide con la declaración de Milner. Dijo que ingirió píldoras y que bebió media botella de whisky. Tomamos fotografías del asiento trasero del vehículo, las prendas de vestir y un flash de cámara con una bolsa negra que creo que contiene la cámara. Frankie fue su punto de partida. Su plan era matar a mucha más gente. En la audiencia, estuvo presente en la sala. Cuando subió al estrado, no me quitaba los ojos de encima. Tenía tanto odio en su corazón por no haberme podido matar. Glenn Milner quería la pena de muerte para poder ir al más allá. Lo condenaron por 2 intentos de homicidio y un asesinato en lugar de asesinato capital. Él se declaró culpable y fue sentenciado a 3 cadenas perpetuas consecutivas. Cuando todo había terminado, se puso de pie, puso sus dedos en forma de pistola y dijo, si alguna vez salgo de aquí, terminaré mi tarea. No tuve dudas de que él cumpliría con su palabra. Cada vez que un viernes cae 13, recuerdo a Frankie. En mis pesadillas, Frankie se acerca y hace que vea cómo lo matan. Cada noche, siempre. La vida es valiosa. Alguien planeando un asesinato a sangre fría de varias personas es lo más retorcido que puede verse. Escuchas hablar del mal, pero no piensas que pueda afectarte. Todo el pueblo finalmente vio que esto podía pasar en Panhandle. ¿En Panhandle, Texas? Esto no sucede aquí. Bueno, te diré algo. Sucede en todos lados. Y el mal puede entrar en tu corazón en cualquier momento. Feliz viernes 13. Hay